Es interesante. En una habitación, iluminada por el brillo de una computadora, se pudo ver a un hombre joven, portaba unas gafas a su vez que estaba vestido con una camisa negra combinada con pantalones largos blancos de marca. Delante de él estaba una pantalla que mostraba un vídeo que había sido grabado, tratándose de un chico de cabello blanco luchando con lo que parecía ser un monstruo femenino con temática de mosquito. Dijiste que ese niño tenía habilidades extrañas, ¿podrías decirnos cuáles eran? Dicha pregunta fue dirigida a la misma monstruo mosquito. Mencionada que estaba parada al lado de un gigantesco robot, y un monstruo con forma de león, el cual miraba con aburrimiento todo. Sus habilidades eran bastante raras pero peligrosas, podía sacar fuego de las manos, a su vez que sacaba un brillo de las manos que le permitía golpear demasiado fuerte. Sumado al hecho de que tenía capacidades sobrehumanas. El científico asintió satisfecho con la información, solo para después mirar con una sonrisa la pantalla. Parece ser un espécimen interesante, muy interesante. ¿Podría ser la clave para la evolución en la civilización humana que tanto busco? Tras decir eso, lo último que se vio en aquella habitación fue el cómo el brillo de la pantalla se apagaba, dejando la habitación a oscuras. Todavía podía sentirlas, las heridas de ese día que se tallaron en lo más profundo de mi cuerpo y alma. Las garras que desgarraron mi piel y removieron mis extremidades cada vez que se acercaban. Sus llamas, tan calientes como el sol, quemaban el aire de mis pulmones incluso antes de poder levantar mi espada. Esa cosa, ese monstruo, no hizo más que ahogarnos en la desesperación mientras destruía todo a su paso. Sin importar cuántas veces me levantase, cuánto pelease, el resultado era el mismo. No pude evitarlo. No pude salvarlos. Lily siente el no poder seguir apoyándote, Belle-sama. Las últimas palabras de mi primera amiga se perdieron en medio de la destrucción cuando el desastre viviente desató uno de sus últimos ataques, arrancó uno de mis brazos, apenas lo resistí, pero la Ovid murió cuando todos sus huesos se rompieron por la onda expansiva. Mi sangre derramándose por doquier jamás me importó menos que en ese momento donde vi la luz desaparecer de sus ojos. Lily, más allá de formar un solo pensamiento, solo me quedé en shock. Y solo por esa acción se perdieron cientos de vidas. Los gritos de incontables aventureros sanadores y escuderos que daban su vida para protegerme se escuchaban distantes hasta que recuperé mis sentidos. No hubo tiempo de llorar, solo podía seguir combatiendo. La lucha siguió durante varios minutos, horas. Ya no lo sabía, varios frentes en la vanguardia habían caído y todavía no lo herimos siquiera. Entonces, otro golpe. Perdóname compañero. Parece que este es el final, varias vidas se marchitaron, pero solo aparté mi vista cuando escuché el sonido de su martillo caer y romperse. Las palabras de Wolf y su sonrisa fueron despedazadas por sus garras, mi rostro solo pudo contorsionarse con horror mientras veía a mi mejor amigo desaparecer en un baño de sangre. ¡No! Perdido en una vorágine de ira repentina, corrí de frente hacia la pesadilla como si algo hubiera cambiado. Sin embargo, mi cuerpo se hacía más pesado con cada paso, mi determinación flaqueó. No por las incontables heridas talladas en mi carne, ni por la falta de energía mental, sino porque podía sentir las vidas de mis amigos apagarse en cada instante que avanzaba. No. Vuelve. Los gritos desesperados de Daphne chillaron por el aire agudamente cuando Cassandra quedó atrapada bajo los escombros de Babel al rescatarla de lo que se suponía era su destino. ¡Mamá! Exclamación de cierre. El llanto que se escapó de Runoa, Anya y Sloe al ver como Mia-san se sacrificó para salvar a los civiles que estaban a punto de ser consumidos por las llamas. ¡Ruaag! El rugido furioso de Ryu y Aiz, quienes se rehusaron a dejar de combatir incluso cuando sus amigas y familia perdieron la esperanza. ¡No! No sigas. Di todo de mí para enviar a ambas guerreras lejos con un empujón forzoso en medio del infierno. Dicha acción me costó uno de mis ojos que perdí por un trozo de metralla que voló por el aire, sin embargo me recuperé casi de inmediato cuando Airmid lanzó su magia sanadora sobre mí. De esta manera, pensé que podría alcanzarlo, pero no fue así. Sus ataques iban más allá de lo que yo podía manejar. Mi cuerpo fue destrozado, curado, despedazado, reensamblado, hecho trizas, vuelto a armar. Me levanté una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra y otra vez. Vuele. Entre todos los golpes y llamas, mi mente empezó a divagar. ¿Sigo vivo?
Fue solo un segundo, pero la forma en que me quedé suspendido en el aire con el mundo casi detenido me hizo dudar. Sin embargo, mi puño apretó su agarre sobre la daga Hestia. Por supuesto que sigo vivo, siento dolor. Espera, ¿cómo sé que no estoy muerto? El ciclo se repetía sin parar hasta el punto en que no sabía si estaba muerto o no. Solo sabía que definitivamente no estaba vivo. Lo único que superaba este dolor era la precisión con la que mi LV5 lograba diferenciar los ruidos y muertes entre toda la multitud. Ya no podía ver nada, ni sentir nada entre las llamas, pero sabía lo que estaba pasando. Lumiere, Naaza, Falgar. Cruz, la hermana María, Roiman, Lee, Gross. Dormul, Mor, Yaquintos, Narfi, Asfi, Aisa, Edin, Ogni. Todos se estaban yendo, el ruido y el caos también. Tardé en darme cuenta del porqué incluso después de que mi mundo se oscureció. Mi cuerpo flotaba en un profundo abismo sin fin. ¿Acaso yo? Finalmente, con una sonrisa o al menos eso creía estaba haciendo en mi rostro, acepté el abrazo de la muerte como si fuera un regalo enviado por los cielos. Sin embargo, ni siquiera la muerte me aceptó. Belle-Kun, mi corazón se rompió cuando escuché su voz en medio de la oscuridad. Cerca, pero no, lo siento, Belle-Kun. Aún tienes un largo camino por recorrer antes de reencontrarte con nosotros. A pesar de que quería lo contrario, mi pecho empezó a latir con fuerza en el momento en que lo oí. Su cálida voz, que era como el fuego amable de una hoguera que te protegía del frío invierno, me devolvió la racionalidad. Desesperado tan pronto recuperé los sentidos, abrí mis ojos ya llenos de lágrimas y busqué la fuente de la voz desesperadamente en medio del vacío. Mis ojos atraparon una luz en la distancia, abriéndose completamente ante la dolorosa vista. No te preocupes. Sabemos que podrás superar esto. Eran Lily Wolf, sonriendo como si nada hubiera pasado, soltando esas palabras despreocupadamente. Mi voz se quedó atrapada dentro de mi garganta cuando alguien más recogió las palabras de mis compañeros. Sí, debes recordarlo, Belle. Después de todo, empecé a gritar desesperadamente al verla, sus dos coletas sueltas, dejando su hermoso cabello caer a cada lado de su cuerpo antes de hablar. Incluso cuando pensé que ya lo había perdido todo, jamás imaginé verla irse tan bien. Kami-sama sonrió junto a Wolf y Lily. Juntos terminaron lo que tenían por decirme. ¿Eres un héroe, Belle? Las tres voces que formaron una dejaron una profunda cicatriz en mi corazón a la vez que me despertaba en medio del silencioso campo de batalla. Dude. A mi lado, el esqueleto inanimado de Felsan cayó con un ruido sordo, como si no tuviera vida. De algún modo, entendí que él había intercambiado la suya por la mía y las lágrimas que ya estaban saliendo se intensificaron. Pero eso no era todo, lo último que quedó en pie de mí se derrumbó cuando me di cuenta del Estiaknif en mis manos, mi arma dejó de brillar como si hubiera perdido su esencia y vida. Esto era porque la fuente de su poder, la bendición tallada en mi espalda que ella había dejado sobre mí, también se había ido. Kami-sama dejó el reino mortal. Estia-sama. Los ojos de Belle se abrieron violentamente, mientras un mar de lágrimas recorrían sus mejillas, tal cual como cascadas, lágrimas de desesperación, horror y dolor. El albino se tapó la boca con sus manos, evitando así que sus sollozos fueran audibles, puesto a que no sabía si Saitama era capaz de oírlo, y si lo fuese, no quería que lo hiciera. El albino tenía la respiración entrecortada, costándole mucho respirar con normalidad por lo que comenzó a inhalar y exhalar rápidamente, a su vez, que se secaba las lágrimas en un intento de calmarse. Desde lo sucedido ayer con aquella criatura con forma de mosquito, Belle no había podido dormir cómodamente debido a sus pesadillas nocturnas, las cuales le demostraban una y otra vez, como ya no estaba en su hogar, y que este ni siquiera existía ya. Y todo, a causa de su propia debilidad. Si bien el dragón negro había sido el causante, eso no justificaba la gran falta de fuerza que él tuvo al momento de enfrentarlo. No importaba cuánto lo hubiera intentado, incluso si fuera inmortal o pudiese revivir después de la muerte, ni en un millón de años hubiera sido capaz tan siquiera de hacerle cosquillas. Odio esto, de verdad lo odio, pero lo que más odio ahora mismo, es a mí mismo. De sus ojos nuevamente unas pequeñas lágrimas se escaparon, mientras se mordía el labio inferior tratando de no llorar de nuevo, mientras se recostaba en aquella cama en un intento de reconciliar el sueño, sin tener ningún éxito. A la mañana siguiente.
En aquel edificio abandonado, Bella había decidido salir del departamento con unas leves ojeras, asimismo, sus ojos estaban levemente rojos debido al cansancio y a las pesadillas nocturnas. Pero restándole importancia a eso, el peliblanco había mirado por un instante el sitio donde estaba la puerta del departamento de Saitama. Por alguna razón, el sujeto con armadura llamado Genos le había pedido al calvo estar bajo su tutela, y aquello de cierta forma le seguía asombrando ligeramente. Aunque no mucho, pues, de lo poco que vio de Saitama, supo de inmediato que aquel héroe de traje amarillo era extremadamente fuerte, tal vez más que cualquier persona que él haya conocido en su universo, y eso de cierta forma le daba una gran inquietud, por el hecho de correr riesgo de encontrarse a seres igual a Saitama, o peor. Aunque eso no era todo, ayer en la noche, específicamente, en sus sueños. Había sentido la sensación de ser observado, pero debido a las pesadillas no puedo prestar atención en el momento, pero al mirar el cielo dentro del sueño, lo vio. Parado en la luna llena de aquel sueño. Una enorme figura, sin rostro, lo miraba fijamente, mientras que Belle sentía como aquella mirada le llegaba hasta el alma. Lo último que el chico vio de aquel ser, fue como unos susurros llegaban a su oído, palabras inentendibles para él, pero sembrando una gran duda en su corazón, ¿qué significaban tales susurros? Al instante, el albino salió de sus pensamientos al oír unos pasos subir por las escaleras, causando cierta confusión en el chico, pues por lo que él sabía, no vivía nadie más en aquel edificio, aparte de él y cierto pelón en mallas. Unos segundos después y Bella logró visualizar a un chico rubio con camiseta sin mangas de color blanca, acompañando su conjunto con unos jeans y botas. Se trataba de Genos, quien caminaba teniendo un pequeño dispositivo extraño para el punto de vista de Bella, consistiendo en un aparato rectangular con una esfera de vidrio en el centro con unos cuantos cables sueltos. Genos se detuvo al observar al albino sorprendiéndose, pues, no esperaba encontrarlo en el edificio donde su sensei vivía, notando al instante el deplorable estado de aquel chico. Aunque ambos al principio estuvieron en un conflicto que casi terminaba en una batalla entre ambos, ni Belle ni Genos guardaban un resentimiento al otro, simplemente había cierto aire de incomodidad. Aunque claro, sabían que tarde o temprano iban a cruzar palabras inesperadamente fue más temprano que tarde por lo que trataron de empezar una conversación. Es un gusto verte en óptimas condiciones. Me disculpo de antemano por lo hecho por el señor Saitama, fue por mi culpa que te terminó hiriendo. No debes preocuparte. Fue igualmente mi culpa por no pensar antes de actuar, traté de atacarte cuando tú ya no tenías intención de pelear, así que de cierta manera yo mismo busqué ese golpe. Brevemente pero a su vez de forma amable, ambos intercambiaron disculpas por el incidente de hace unos días atrás, mientras se inclinaban ligeramente en señal de disculpa. ¿Vienes a ver al señor Saitama?, preguntó con cierto tono curioso el chico, a su vez que se movía a un lado dándole vía libre al keyboard de pasar. Al decir verdad podría decirse que sí no. Venía a dejar estas cosas por aquí y mantener vigilado al sensei, para así cuando complete mis análisis venir a hablar con él. Entendiendo las palabras del rubio, Bella sintió con su cabeza, mientras que Genos analizando las expresiones del chico, entendería que el albino no hablaría respecto a su pequeña investigación sobre Saitama, el cual era bastante invasor de la privacidad del mencionado, optando por comenzar a colocar las cámaras. A su vez, Bella bajaría por las escaleras, no sin antes detenerse y dirigir unas últimas palabras. Por cierto, no sé tu nombre. Lo diría mientras lo volteaba a mirar, mientras que el cyborg se giró para ver al muchacho. Mi nombre es Genos, es un gusto conocerte Cranel. Belle sintió un golpe de nostalgia al ser llamado por su apellido, donde casi al instante la imagen de cierta hermosa hada del bosque invadió su mente, dibujando una sonrisa en su rostro. El sentimiento es mutuo señor Genos, que tenga un buen día. Y así, con ambos optando por retomar las actividades de ese día, se despedirían. Belle estaba paseando por Ciudad G todavía no se acostumbraba a mirar las diversas diferencias que tenía ese mundo con el suyo, los autos, las motocicletas, las bicicletas, las patinetas, los teléfonos, televisores, radios y hasta audífonos. Simplemente él no lograba adaptarse a ese sitio, pues incluso el dinero, las leyes y hasta el idioma eran diferentes. Un suspiro de tristeza escapó de sus labios, cuando pasaba por una calle, logró divisar un restaurante de comida. Los recuerdos bombardearon su mente automáticamente, recordando cómo conoció por primera vez la anfitriona de la fertilidad. Cómo se hizo amigo de Sir Ryu, Anya, Chloe, Lunoire, Mai y mamá mía.
Como siempre que lograban superar un desafío, o cuando tenían dinero, que era el mayor caso, iban a dicho bar para comer y pasar el tiempo, él, su familia y amigos. Una lágrima traicionera bajó por su ojo izquierdo, pero él la borró inmediatamente mientras que, con una mirada un poco apagada, se dirigió a dicho restaurante. Sus pasos lentos pero firmes se detuvieron en la entrada, observando el interior de la misma. Hombres, mujeres, niños y niñas, había todo tipo de personas ahí, charlando y riendo entre ellos. No llores, no te pongas a llorar por favor, se diría para sí mismo en su mente, a su vez que caminó dentro del lugar hasta llegar a una mesa desocupada, sentándose ahí para poder esperar, aunque no tuvo que esperar mucho, puesto a que una camarera llegó a atenderlo inmediatamente. Buenos días, ¿qué le gustaría ordenar, joven? El chico observó a la mujer. Joven, con una bata y una gran sonrisa lo miraba fijamente. Inmediatamente la imagen de Sir llegó a su mente haciendo que su cabeza empezara a doler, a lo que quedó divagando completamente. ¿Se encuentra bien? La camarera preguntó un poco confundida, a lo que el chico se obligó a sí mismo a quitarse esos pensamientos. Sí, lo estoy. Lamento si llegue a incomodarla, es que se parece mucho a una amiga. Oh, entiendo jeje, no debe de preocuparse por eso. Tras ese breve intercambio de palabras, Belle simplemente ordenó una taza de café negro con un sándwich. Aunque no era muy común del beber café, debido a su sabor amargo le desagradaba ligeramente, pero que le serviría para no estar cabeceando cada 2 por 3 debido al sueño. En lo que su pedido era preparado, Belle volvió a centrar su atención en el interior del restaurante mirando a sus clientes. Y curiosamente 2 rostros conocidos aparecieron en su campo de visión. Es el señor Saitama, y el señor Genos, pensó para sí mismo mirando curioso. Por un lado Saitama estaba en una de las mesas con un plato de papas fritas, a su vez que Genos estaba a unas cuantas mesas lejos del primero, tomando un poco de café. Aquí está su pedido, que lo disfrute. La camarera llegó con su comida, sacando de su mente a Belle, quien agradeció el servicio, comenzando a comer tranquilamente. Aunque dando miradas discretas al calvo y al cyborg. En un momento logró ver cómo Genos se iba con una pequeña bolsa que contenía una papa. El conejo miró confundido eso, solo para después empezar a escuchar leves quejas, tratándose de Saitama, el cual estaba buscando algo, no sabía exactamente qué, pero prefirió mejor ignorarlo y seguir con su comida antes de tener que meterse en algún problema. El chico estaba caminando de nuevo por las calles de la ciudad, observando sus alrededores. Después de haber terminado de comer, el peliblanco notó cómo Saitama se había ido del restaurante. No sabía el porqué, y al decir verdad tampoco quería saberlo. El chico terminó lo suyo y optó por seguir paseando por el lugar. Las calles estaban muy transitadas por personas y héroes, los cuales se encontraban patrullando en los alrededores en busca de algún kaihin. Belle simplemente pasó de largo y dobló la siguiente esquina, pues pudo notar como algunos héroes estuvieron presentes en la batalla contra Vaccine Man, y si llegaban a reconocerlo, comenzarían a interrogarlo. El albino al doblar, alcanzó a ver un parque el cual no estaba tan lleno de personas, por lo que fue a una banca cercana y se sentaría ahí, mientras su mente volvía a llenarse de recuerdos. ¿Le dolían? Por supuesto que sí. Pues cada vez, sentía que se hundía en un abismo oscuro a medida que recordaba su fracaso en la batalla contra el dragón, mientras apretaba con muchísima fuerza sus puños sobresaliendo algunas venas por consecuencia, hasta que unas voces infantiles llegaron a sus oídos. Mamá, mira. Es el conejo mágico. Los ojos de Belle se abrieron de par en par, girando la mirada para corroborar si eran quienes él creía que eran, y para su sorpresa, se trataban de una niña y un niño, con una mujer adulta acercándose a él. Conejo mágico. Fue lo que Tori dijo feliz mientras se acercaba junto a Akira y su madre, la cual esta última miraba con curiosidad al peliblanco. Akira, Tori, qué alegría verlos bien. El peliblanco sonrió genuinamente. De cierta forma, ver a aquellos niños le había traído paz a su atormentada mente, mientras recordaba cómo hace tan solo unos días los había conocido, y aunque el tiempo fuera casi nulo, ya el ex aventurero podría decir que aquellos niños eran de cierta forma importantes. ¿Usted es el famoso conejo mágico del que mis hijos hablan? Vaya, realmente pareces un conejo, jeje. Belle sintió un golpe profundo a su orgullo debido a esas palabras, pero optó por solo reír nerviosamente. El albino observó cómo la mujer se sentaría a su lado izquierdo mientras que los pequeños infantes fueron al derecho, cosa que lo confundió un poco.
Hace unos días atrás, Akira y Tori desaparecieron de un segundo para el otro, y estuve horas buscándolos a ambos, y, por arte del milagro me llevé la sorpresa de que ambos estaban bien, solo para después enterarme que los salvaste a los dos de un sujeto. Belle vio como la mujer le ofreció una gran sonrisa mientras se inclinaba enfrente de él. Las palabras jamás me alcanzarán para expresarlo. Pero, muchísimas gracias por cuidar a mis hijos, muchísimas gracias por cuidarlos, muchísimas gracias por consolarlos, y principalmente, muchísimas gracias por ser su héroe. Belle en ese instante abrió los ojos tras las palabras de la mujer. A su vez, Akira y Tori le sonrieron felizmente, mientras que el aventurero seguía sin procesar del todo las palabras. La imagen de Lily, Welf, Estia, Haruhime, Mikoto, Ryu, Ice y todos sus amigos diciéndole lo mismo, viajó por su mente. Eres un héroe. Delante de él, los niños y la mujer se extrañaron por el silencio del albino, hasta que... Akira y Tori se alarmaron al notar cómo su héroe estaba empezando a soltar leves lágrimas, mientras que la madre de estos mismos igualmente se exaltó, creyendo que algo mal había hecho. Sin embargo, muchas gracias por sus palabras, no importa que tan difícil sea la situación, le juro que sin importar lo que pase, en un dado caso que sus hijos corran peligro, le prometo que siempre los protegeré, secando sus lágrimas, a su vez que una sonrisa aparecía en su rostro, miró a la mujer. La cual, conmovida por las palabras del chico, atinó a sonreírle ampliamente, mientras que los niños abrazaron al peliblanco, mencionado que igualmente les devolvió el abrazo mientras más lágrimas seguían fluyendo a través de sus ojos, mirando como a unos metros de él. Unas figuras aparecían a unos cuantos metros lejos de él. La figura de su diosa. La figura de Welf. La figura de Lily. La figura de Haruhime. La figura de Mikoto. La figura de Ryu, y la figura de su abuelo. Su familia lo miraba con grandes sonrisas, que le transmitían un gran cariño y aprecio, a su vez que parecían decirle con la mirada un "te lo dije", causando que las lágrimas solo fluyesen aún más, mientras afianzaba su abrazo hacia los pequeños infantes, abrazo que segundos después la madre de los niños se unió. Prometo nunca darme por vencido, chicos. Fue el juramento que se hizo el ahora héroe peliblanco. Tras varios minutos después, Belle, después de recuperarse de su breve momento de caída con la ayuda de Tori y Akira, junto a la madre de los ya mencionados, les agradeció profundamente por el apoyo dado a su persona. A pesar de llevar casi nada de tiempo conociéndolos, estos mismos no dudaron en consolarlo en su situación tan delicada. Gracias a eso Belle logró recuperar cierta parte de su ya destruida determinación. El saber que no debía rendirse, y vivir una vida mucho más saludable para aquellos que le pidieron que viviera, había vuelto a extender una llama que había sido extinguida en aquel fatídico día. Ahora, con su determinación como héroe, su orgullo como aventurero, su voluntad como ser humano, y su redención como único sobreviviente, Belle viviría. Viviría, por aquellos que no pudieron seguir adelante, aquellos que lastimosamente quedaron atrás. Viviría, por su abuelo, por su diosa, por su familia, por sus amigos y todos aquellos que alguna vez depositaron su confianza en él. Viviría, para cumplir su meta de convertirse en héroe, y no tener nada de que lamentarse cuando su tiempo final llegara. Viviría, para hacer valer las vidas que fueron dadas, con tal de que él pueda seguir con la suya propia. Y así, Belle Cranel había vuelto a vivir. El atardecer estaba cayendo. El color naranja y rojo se adornaba en el cielo, mezclándose con el resto del color azul. Aún faltaba mucho como para que cayera la noche, sin embargo, eso no evitaba que dicha explosión de colores no se diera en el cielo. Belle seguía caminando con mucha calma por la ciudad, y con una mini sonrisa. Por fin, luego de unos días, su rostro había recuperado su antigua sonrisa y actitud de antes. El albino únicamente se limitaba a observar todo a su alrededor, seguía sorprendiéndose por la tecnología que aquel mundo tenía, mientras más conociera más cosas increíbles descubría. Una fuerte explosión surgió a varias calles lejos de su ubicación. Belle, fijando su atención a un gran pilar de humo, supo de inmediato en dónde se encontraban los problemas. Sin pensarlo más, el albino se dirigió a máxima velocidad, recorriendo todas las calles de distancia en segundos, a su vez que conseguía analizar mejor la situación. Al juzgar por cómo cesó por un instante el ataque, puede ser que se trate de una sola persona que esté haciendo esto. De ser dos, hubieran generado más explosiones.
al finalizar sus pensamientos. El aventurero llegaría al lugar de los hechos, encontrando a un extraño sujeto con una máscara que dejaba ver sus ojos y boca, cabello rubio y con un traje ciertamente elegante, acompañado de una especie de martillo con púas de color rosado. En el suelo cerca de aquel sujeto, podía visualizarse a varias personas completamente flácidas y con la piel muerta, con restos de una especie de crema que estaba regada en el suelo. Jojojo, los dejaré a todos flácidos. Fueron las únicas palabras que diría el rubio mientras agitaba su martillo, sin darse cuenta de la presencia de Bella, el cual estaba observando a las personas demacradas en el piso. ¿Se puede saber qué rayos estás haciendo, lunático? El villano, mejor conocido como el señor de la cirugía plástica, había girado su mirada observando al muchacho de pelo blanco, causando que él mismo sonriera de manera burlesca. Jojo, ¿qué hace un niño de secundaria rondando por estas calles? Deberías de estar en la escuela, amiguito. El villano se burló, mientras que Bella solo lo analizaba con el ceño fruncido, visiblemente molesto. Conejo mágico. El repentino grito de un niño hizo que el albinos girara abruptamente, observando a Tori, Akira y a la madre de los ya mencionados escondidos observándolo. Conejo mágico. ¿Qué nombre tan divertido? ¿Eres un héroe profesional o algo así? Bella miró por unos segundos más a los niños y la mujer, antes de sonreír a modo de decirles que todo estaba bien, para después dirigir su mirada al afeminado villano, mismo que estaba girando su martillo rosado mirando al peliblanco con superioridad. Te equivocas, no soy un héroe profesional, soy el héroe de esos niños. Tras decir las últimas palabras, el peliblanco se impulsó a gran velocidad, para la completa sorpresa del villano, pues no se había esperado que aquel chico, de complexión tan delgada la cual daba la impresión de ser un debilucho, se moviera a gran velocidad. Bella apenas se puso enfrente de él, preparó un puño apuntando a su abdomen, a lo que el enmascarado se percató de ello, colocando el mango de su arma en medio de la trayectoria para detenerlo. Que el puño de Bella rompería fácilmente el mango del martillo, enterrando el puñetazo en el vientre del sujeto, mencionado que sintió como su estómago era aplastado, a su vez que algunas costillas se quebraban por el contundente golpe, siendo mandado a volar contra un edificio por consecuencia. Bella después de su ataque, observó atentamente para asegurarse que aquel hombre no se levantará, solo para después verificar si las personas que seguían en el piso continuaban respirando. Afortunadamente para él, las personas afectadas por la crema de aquel villano se estaban recuperando, dejando de verse tan flácidos a su vez, que el color de piel volvía a ellos. Conejo. Tori se acercó rápidamente para abrazar la pierna de Bella, seguido de Akira mientras la madre de estos se acercaba con una expresión calmada, aunque sonriendo de alegría. Muchas gracias, de verdad. Por un momento creíamos que ese sujeto iba a lastimarnos, es una verdadera suerte que hayas aparecido en el mejor momento. No deben agradecerme nada. Les prometí que sin importar lo que pase, los protegería y salvaría tanto como fuese posible, por lo que fue más capricho mío que otra cosa. Aún así, viniste y no solo nos salvaste a nosotros tres, salvaste a las personas de alrededor y a las que fueron afectadas por él, no seas tan comedido jeje, acepta un poco el crédito. Bella se rascó la parte trasera de su cabeza por eso, pues no le gustaba del todo esa idea. No obstante, las personas no tardaron en empezar a vitorear al chico, mencionado que solo se puso un poco nervioso. Yo debo irme, cuídense mucho Tori, Akira y señorita. Casi de manera automática el chico saltaría fuertemente empezando a saltar entre los edificios mientras las personas seguían celebrando, hasta que el chico por fin pudo salir de la escena. De los escombros, el señor cirugía plástica saldría gravemente herido mientras sangre salía de su boca. Maldito mocoso, esto jamás se lo perdonaré, juro que lo derrotará la próxima vez que lo vea. Fue todo lo que diría, con gran enojo. Oye tú. El villano, bastante confundido, se giró para encontrarse con cierto héroe de traje amarillo. Tú. Bella había llegado al departamento bastante cansado. Ese día había sido bastante entretenido, mucho más que el primer día en el que estuvo en ese nuevo mundo. Ahora, se encontraba subiendo las escaleras del departamento que conducía a su habitación y de esa manera poder descansar, hasta que de la nada un papel voló hasta estrellarse en su cara. ¿Y esto? El peliblanco se sacó el papel de la cara y trataría de leer su contenido, pero al no saber qué era, optó por simplemente botarlo a la basura. Oh, hola.
Sin embargo, alcanzo a escuchar la voz de un recién llegado Saitama, el cual venía con una expresión calmada como siempre después de haberle partido la cara al doctor cirugía plástica. Buenas tardes, señor Saitama. Saludó igualmente el albino mientras aún sostenía el papel entre sus manos, cosa que Saitama se percató. Oye, ¿esas son ofertas del supermercado? Belle podría jurar ver cómo los ojos de Saitama destellaron mientras miraba el papel en sus manos. El albino, al no entender ni un pío lo que decía el papel, se lo extendió a Saitama, el cual a gran velocidad se lo arrebató de las manos. ¿A usted le gustan mucho esas cosas? Sí, jeje, las ofertas del supermercado son las mejores, Belle. Se acordó mi nombre. Ante ese comentario Saitama solamente atinó a sonreír de una manera minúscula, a lo que el peliblanco simplemente optó por ingresar a su habitación. Por primera vez desde que llegó, pudo dormir una noche tranquila, con su conciencia en armonía consigo mismo.